A ver cómo hago para contaros esto sin reírme y sin cabrearme. El presidente Pedro Sánchez presentó un circo en el Congreso de los Diputados, como ya nos tienen acostumbrados sus señorías, porque para eso ha quedado el Congreso de los Diputados, para montar un circo día sí y día también. El presidente Pedro Sánchez, con su rostro de hormigón armado, ha presentado un plan para luchar contra la corrupción del presidente Pedro Sánchez. El hombre que no se enteraba de nada de lo del hermano, de lo de su esposa, que no se enteraba de nada de lo del Tito Berni, que no se enteraba de nada de lo de Ábalos, de Cerdán, que no conocía de nada a Víctor de Aldama. El presidente que no sabe absolutamente nada de lo de las maletas de Delcy. El presidente que no se entera de absolutamente nada de lo que ocurre en su entorno, quiere convencernos que va a ser él la persona indicada para luchar contra la corrupción. Sinceramente, su discurso ha sido lastimero y mediocre, como últimamente nos tiene acostumbrados. Al parecer, Pedro Sánchez, aunque dice que ha meditado profundamente y se ha visto tentado a tirar la toalla y convocar elecciones, básicamente parece que se está rindiendo. La cara del presidente Pedro Sánchez, su discurso y sus gestos solo reflejan el terrible cansancio y el estrés sobrehumano que está soportando ahora mismo el presidente. Un estrés que nadie le ha obligado a soportar. Porque ahora mismo, si Pedro Sánchez quisiera acabar con la corrupción, lo único que tendría que hacer es presentar su dimisión y convocar elecciones. Pero todos sabemos que no lo va a hacer, porque los españoles, según el Partido Socialista, no saben votar. Y como se lleguen a convocar elecciones, puede que gane la peligrosa ultraderecha. Básicamente, el presidente Pedro Sánchez y todo el grupo de focas que le han estado aplaudiendo durante estos últimos días nos va a salvar a los españoles de la democracia. La verdad que esta sesión de hoy no ha servido para absolutamente nada, salvo para ver a una Yolanda Díaz totalmente arrastrada hacia el presidente Pedro Sánchez. Se nota que sabe que está en las últimas, se nota que sabe que no va a volver a tener un puesto de trabajo como el que tiene ahora mismo en su vida. Una Yolanda Díaz que todos esperábamos que enfrentara de alguna forma un poco más actuada o menos al presidente Pedro Sánchez y lo confrontara con todos los casos de corrupción en los que ella, según dice, es totalmente ajena. En lugar de exigirle cambios profundos dentro del gobierno del presidente Pedro Sánchez, en lugar de ponerlo contra las cuerdas e incluso amenazar con disolver el gobierno, Yolanda Díaz ha decidido lamer de forma muy fuerte y muy arrastrada las botas del presidente Pedro Sánchez. Si alguno de ustedes tenía la esperanza de que el partido Sumar llegase siquiera a amenazar al presidente Pedro Sánchez, que vaya perdiendo toda esa esperanza. Yolanda Díaz y todo lo que queda de Sumar ahora mismo tienen una sola consigna: sobrevivir todo el tiempo que sea posible, porque saben que no van a volver a repetir ni siquiera en el Congreso de los Diputados. Hemos visto una izquierda lastimera tratando de culpar de la corrupción del Partido Socialista al Partido Popular. Este es el tipo de cosas que solamente ocurren en España, donde la izquierda acusa de la corrupción del partido de gobierno al partido de la oposición. Vimos a un Gabriel Rufián intentando ir de listillo y dando una lástima increíble. Básicamente le dijo al presidente de gobierno: si esto se queda aquí, si no salen más escándalos, si nadie más sale salpicado por los escándalos de corrupción, nosotros les vamos a seguir apoyando. Porque todo esto que ha salido, según Rufián, no es motivo para que un gobierno de izquierdas dimita. Si el gobierno fuese de derechas, sería motivo más que suficiente para que presentara su dimisión y convocara elecciones. Estaría clamando por todos los pasillos y por toda España que el presidente debería convocar una moción de censura. Pero como el presidente es de izquierda y le están sacando cosas, pues la cosa se queda aquí. Como llegue a salir un solo escándalo más, verás que nos vamos a enfadar muy mucho, como hicieron los de Sumar. Esto ha sido básicamente la sesión de hoy en el Congreso de los Diputados. Un presidente Pedro Sánchez que ha recibido golpes teatralizados por parte de sus socios, un Alberto Núñez Feijóo que al parecer está comenzando a tener un par de... aunque sigo sin fiarme. Y hemos visto a un Santiago Abascal que ha sabido sacarle los colores no solamente al presidente de gobierno, sino también al líder de la oposición. Básicamente no ha dejado títere con cabeza. Vamos a analizar en esta primera entrega el discurso de Santiago Abascal. En una próxima entrega vamos a analizar el discurso de Núñez Feijóo, porque también ha estado brillante. Aunque no tengo ninguna esperanza en el Partido Popular, al menos me entusiasma ver este tipo de discursos. Para no hacer el vídeo muy largo, vamos a centrarnos en esta primera entrega en el discurso de Santiago Abascal, que ha estado brillante. Me van a permitir que la réplica a este demócrata ejemplar me la ahorre, porque yo siento ya una incomodidad casi física cuando le veo subir aquí y empezar a mentir y a comportarse como si fuera un presidente normal y como si los españoles fueran completamente idiotas.
Si no le cree nadie, no le creen ni los que le aplauden como focas, no le cree ni Pachi. Ay, Pachi, lo que habrías hecho de saber a tiempo, ¿verdad?, que existían esos mensajes sobre meter votos en las urnas. Pachi, porque si lo hubieras conseguido a tiempo no tendrías que subir ahora a la tribuna a decir que te parece muy bien que te robaran las elecciones en tu propio partido. Es increíble lo mucho que se puede arrastrar una persona por tener un poco de poder dentro del gobierno de España. Es increíble lo bajo que puede llegar a caer Pachi López por mantener su cargo dentro del PSOE. Es increíble que esté dispuesto a aceptar una humillación tras otra, como esta última de Santiago Abascal. Es increíble que haya salido a la tribuna de oradores a decir básicamente que el presidente Pedro Sánchez le ganó de una forma abrumadora, cuando todos sabemos que esas elecciones fueron un pucherazo y que fueron totalmente amañadas, y que si sale adelante la reforma del Poder Judicial van a hacer exactamente lo mismo con las próximas elecciones. Si no, tiempo al tiempo. Vaya papelón de personaje de Torrente en Ferraz. Te dijo hace tiempo una mujer muy valiente que harías cosas que nos helarían la sangre, pero lo cierto es que has hecho cosas que dan entre pena y asco. Lo de defender al que manipuló tus elecciones, pena. Lo de estrechar la mano de Bildu, asco. Y ahora subirás aquí a gritar. Ten cuidado, porque cuando uno eleva la voz a Sánchez le parece que tiene un exceso de testosterona, y al asco y a la pena sumarás la vergüenza. Pachi López vergüenza no tiene ninguna. Eso nos ha quedado absolutamente claro a todos los españoles. A todos, menos a la borregada socialista que aplaude como foca este tipo de discursos. En fin, decía, están muy nerviosos, sigan diciendo lo que les dé la gana, que están al final. En fin, decía que violando sus propias urnas llegó al poder la mafia del Peugeot. Y los diputados del Partido Socialista que fueron robados en esas elecciones, aquí están todos aplaudiendo con brutalidad y vergonzosamente. ¿Con esta gente quiere llegar a acuerdos de Estado, señor Feijóo? ¿Con este partido irremediable quiere usted gobernar o obtener su permiso para gobernar después de unas elecciones? Entenderá que yo haga todo lo posible para que eso no lo consiga. Ya no es ni siquiera por patriotismo y por democracia, es por higiene. Porque después de la gira del Peugeot, en la que imagino que irían parando de motel de carretera en motel de carretera y alguno de ellos tendría descuento, después subieron a esta misma tribuna al señor Ábalos a hacer una moción de censura contándonos la corrupción de Rajoy, que es tanto como si subiera aquí el señor Rajoy a criticarles a ustedes por subir los impuestos. Esto es un zasca precioso. Tengo que reconocer que le ha dado duro tanto a Feijóo como a Sánchez. En fin, de verdad, ¿no sienten ustedes una pequeña punzada de vergüenza? ¿No tienen un mínimo rastro de decencia? Absolutamente nada. Ninguno de los socialistas que están aquí, ni los aguerridos socialistas de Castilla-La Mancha, ni los delegados del señor Paje, ni los del PSOE bueno que parece no existir, ni uno. Es que no existe un PSOE bueno, es que no existe una oposición a Pedro Sánchez. Dentro del Partido Socialista todo el mundo baila al son que toca Pedro Sánchez. Y todos sabemos que lo de Paje es otro más de los muchos teatros que estamos acostumbrados a ver en la política española. Absolutamente ni uno. Todos aplaudiendo como focas. Pues con esta gente quiere llegar usted a acuerdos de Estado o quiere gobernar o que le permitan gobernar, señor Feijóo. Entenderá que yo haga todo lo posible para que la solución a la corrupción del Partido Socialista y también a la corrupción del Partido Popular no sea un gobierno de coalición o un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Entre otras cosas porque queremos que se juzgue la corrupción de la mafia del Peugeot y también la corrupción de Kitchen. Y nos tememos que sean ustedes capaces de amnistiarse unos a otros ahora que tienen un tribunal constitucional pactado. Gürtel, Eres, Kitchen, Koldo. Es que es muy lamentable que en España estemos condenados a salir de la corrupción del Partido Socialista para entrar en la corrupción del Partido Popular y volver a comenzar el ciclo nuevamente. La corrupción del Partido Socialista y la corrupción del Partido Popular. Existiendo tantas opciones políticas como hay en España, ¿por qué tenemos que seguir condenados a vivir bajo la tiranía del Partido Popular y la tiranía del Partido Socialista? ¿En qué momento vamos a frenar este ciclo asqueroso al que estamos sometidos y vamos a decir basta? ¿En qué momento nos vamos a atrever a dar un cambio en este circo mal hecho en el que se ha convertido la política española?
Entiendo que ustedes gobiernen juntos en Bruselas, porque piensan lo mismo, pero me sorprende que compartan incluso los manuales para tapar la corrupción. El caso es que para dirimir su eterno debate de 40 años sobre quién roba más, que es la única discusión que tienen de verdad, porque no tienen discusiones de fondo en política. Eso es algo que no solamente se ve entre el Partido Socialista y el Partido Popular, también lo vemos en su borregada de lado y lado. Ahora mismo las discusiones en redes sociales es básicamente quién roba más. Cada vez que sale un escándalo de corrupción del Partido Socialista, la borregada socialista sale a sacar en cara los escándalos de corrupción del Partido Popular. Básicamente tenemos a una borregada que defiende unos colores como si de fútbol se tratara. Y en lugar de discutir las cosas de fondo, lo que realmente nos afecta a los españoles, discutimos básicamente por quién roba más, cuando en realidad los que somos robados somos nosotros, somos los ciudadanos. Pues ustedes necesitaban unos árbitros y ahí los tienen desde hace 40 años, siempre dispuestos. Como las amigas de Ábalos, ahí están todos los enemigos de España dispuestos a sacar tajada de sus errores. Los terroristas jubilados, los golpistas y ladrones subidos, los rufianes de todo pelaje y las nueces de todas las salsas, las del PNV. ¿Y a quién encargaron ejecutar esta corrupción política? ¿Quién fue el encargado de comprar un gobierno repartiendo favores y amnistías y rebajando los delitos de corrupción en el Código Penal? Porque manda huevos que venga usted a decir que va a presentar un plan estatal de lucha contra la corrupción después de haber hecho eso hace 4 días. ¿Quién lo hizo? Pues el que ya tenía montada la estructura de corrupción económica. De hecho, los contactos del PNV y con Bildu los hacen las empresas de la trama. Y ya sabíamos que el PNV se ha llevado siempre bien con empresarios corruptos, pero Bildu, me cuesta imaginar una reunión de Bildu con empresarios. Debían estar incómodos viendo acercarse un empresario sin necesidad de mandarle una carta. ¿Cómo deben cambiar las cosas? Debe pensar Otegi, si ya no hace falta poner una pistola encima de la mesa ni formular amenazas de muerte. Con unos pocos votos, con un puñado de votos, ya tienen poder y dinero, porque se lo entrega Sánchez. La cara de los diputados de Bildu ha sido un poema. De verdad que ha estado brillante en esta parte de Santiago Abascal. Como le entregó el Sáhara a Marruecos, también para tapar su corrupción. ¿O alguien lo duda? Sin dar ninguna explicación, ni a su gobierno ni a este Parlamento. Y todos los amigos de izquierdas del pueblo saharaui, venga a votar con la mafia del Peugeot para no perderse su parte del botín. No sé si hay, hoy por aquí parece que no, pañuelos palestinos de esos de Hamás, pero sepan una cosa, como al primer ministro de Israel le lleguen los archivos del Pegasus del teléfono de Sánchez, les veo a todos escondiendo los pañuelos como escondieron la causa saharaui. Estoy completamente seguro. Tantos años hablando de la causa saharaui y ahora mismo, por un poco de poder, por un poco de dinero, por mantenerse un poco en el gobierno, han decidido traicionarlos de una forma descarada. Todo por proteger a Pedro Sánchez, que es lo más triste. Por proteger a un político corrupto han traicionado sus ideas y a la gente a la que defendían. Tiene cero credibilidad la izquierda en este país. Luego van con la superioridad moral, pero a la mínima de cambio, por un poco de dinero y por un poco de poder, son capaces de traicionar sus principios y sus ideas. Porque no hay causa, ni hay promesa, ni hay principio que ustedes no sean capaces de traicionar por media hora más detentando un trocito de poder. Todavía recuerdo al señor Rufián diciendo la década pasada que se volvía a Barcelona o a Jerez o donde fuese, pero se quedó aquí para combatir el fascismo. Tiene madera de héroe, más bien tiene contrachapado de héroe, pero ni siquiera en eso es original, porque el señor Sánchez ya le llevaba la delantera. Dice que no va a convocar elecciones para proteger a los españoles de Vox, no vaya a ser que los españoles voten a Vox. Y también porque ya no puede mandar a Cerdán a hacer guarradas con las urnas porque lo tienen en la cárcel. Y mientras tanto celebran aquí esta función del circo de payaso con cara de cemento. Los españoles no tienen vivienda. Los españoles tienen dificultades para llegar a final de mes. Las españolas ven las cifras más altas de violaciones de nuestra historia. Los jóvenes no tienen salarios dignos para independizarse, para formar una familia. Los contribuyentes están esquilmados. Los autónomos no dan más de sí, los servicios públicos se desmoronan y España sufre una inmigración masiva que destruye la seguridad, la economía y la convivencia. Una inmigración masiva que hay que detener y que hay que revertir. Esto es lo más triste de todo. Mientras en el Congreso de los Diputados se debaten cosas tan prioritarias como
cómo acabar con la corrupción de Pedro Sánchez y cómo expulsar a un periodista del Congreso de los Diputados, los españoles seguimos haciendo malabares para llegar a fin de mes. Los españoles tenemos que ver cómo los servicios públicos son cada vez peores. Los españoles tenemos que ver cómo cada día nos suben más y más los impuestos, mientras la ministra del ramo sale a decir que a la clase media ni a la clase trabajadora se le han subido los impuestos. No solamente tenemos que sufrir este atraco fiscal, sino que además tenemos que sufrir la cara de esta mujer al mentirnos descaradamente en la cara, porque está convencida de que somos totalmente idiotas. Pero esta parte que viene es muy interesante, vamos a escucharla. Como ni en esto tienen argumentos, se tienen que inventar, porque se lo han inventado ustedes y sus periódicos de cabecera. Bueno, ya no sé si El País es el periódico de cabecera del PSOE o del PP, porque hay muchos movimientos últimamente, pero se tienen que inventar los millones de personas que pretende deportar Vox. Esto fue un error garrafal de tu portavoz Rocío de Mer, Santiago. Aquí la verdad que Rocío de Mer, quizás por los nervios, quizás por la falta de experiencia, metió la pata hasta el fondo. No puedes acusar a los medios de comunicación de haber tergiversado un discurso totalmente enrevesado y un discurso que se prestaba perfectamente para que los medios de comunicación te cayeran encima. No puedes culparlos de un error garrafal. Quizás Rocío de Mer puede ser una extraordinaria política de puertas para adentro. Quizás está haciendo una gestión extraordinaria dentro del partido. Pero a la hora de comunicar las ideas es terrible. Ha cometido un error garrafal. Y deberían replantearse que esta mujer siguiese por lo menos de portavoz. Desconozco su trabajo dentro del partido, pero al menos como portavoz es terrible. Se lo sirvieron en bandeja de plata. Pero queda claro que esa no era la propuesta de Vox. Esto es lo que realmente proponía. El problema es que ya el mensaje está totalmente distorsionado. Sobre esto voy a hablar en un próximo vídeo que ya lo estoy preparando. Mire, no lo sabemos, porque esos datos no lo sabe ni la policía ni el gobierno. Lo que sí sabemos es que los que han entrado ilegalmente se tienen que ir todos. Los que han venido a violar, a matar o a robar se tienen que ir todos. Los que vengan a imponer religiones extrañas que menosprecien a la mujer se tienen que ir todos. Los menores que no están con sus padres se tienen que volver con sus padres. Es muy sencillo. Y todos los que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles se tienen que volver a sus países. No sabemos cuántos son, pero cuando lleguemos al gobierno sabremos cuántos son y todos ellos se tendrán que ir. Y mientras tanto, decía el ministro de Transportes también, ese hombre tan versallesco, tan de Peugeot, aunque creo que le gustan coches más caros, lanza sus berridos contra la oposición. Y mientras tanto se detienen los trenes, los aeropuertos han visto el caos, el país se apaga, literalmente se apaga, y la gente muere, unos por el apagón, otros mueren en el mar, porque acuden a esos juegos del hambre a los que ustedes les convocan, prometiéndoles lo que no se les puede prometer, y otros mueren, como esta misma semana, apuñalados por quienes han violado nuestras fronteras. Bueno, en realidad no las han violado, porque ustedes las han abierto de par en par. Y por eso al Partido Socialista le he dicho todo lo que le tengo que decir, pero, señor Feijóo, yo sé que usted quiere heredar el poder porque cree que le toca en este turnismo bipartidista. Pero es que con esta gente no se puede ir, ni a heredar, ni a formar un gobierno, ni a pedir permiso para gobernar, ni ofrecerle pactos de Estado. No encojan los hombros porque lo han dicho todo ustedes. No lo he dicho yo, no me lo he inventado. Y yo sé que a usted y sus asesores ahora le han dicho hay que reducir las alternativas para que la estafa cuele. Y el mensaje es claro, nos vamos a hartar de oírlo. O Sánchez o Feijóo. O el PSOE o el PP, que es casi lo mismo. Porque en política migratoria el Partido Popular y el Partido Socialista no se distinguen, porque en la sumisión a las agendas globales no hay distinción entre las posiciones aquí y las posiciones en Bruselas del Partido Popular y del Partido Socialista, porque las leyes ideológicas del Partido Socialista en esta Cámara las acaba votando y desarrollando el Partido Popular en las autonomías, y porque parece que les gustan las leyes del PSOE. Esto es algo que le fastidia muchísimo, sobre todo a los votantes del Partido Popular. Pero no pueden negar que en Europa votan lo mismo. No pueden negar que las políticas del Partido Popular son un calco descarado de las políticas del Partido Socialista y viceversa. Cuando gobernó Mariano Rajoy con una mayoría absoluta que le dieron los ciudadanos, no hicieron ningún cambio de las cosas importantes y luego se quejan. Incluso nos prometieron que nos iban a bajar los impuestos y nos los subieron. No se acabaron los chiringuitos, no se acabaron las políticas absurdas de género. No se puso freno a la ley de memoria histórica. No se puso freno a ningún desaguisado que había hecho la izquierda en la época de Rodríguez Zapatero. Y estoy seguro que cuando llegue Feijóo, pocas cosas van a cambiar en este país.
salvo que entre Vox en el gobierno. Y esto es algo que deberíamos plantearnos tanto los votantes del Partido Popular como los votantes de Vox e incluso los votantes de cualquier otro partido. Si hay algo bueno para España es que estén en un mismo gobierno el Partido Popular y Vox. Porque uno puede llegar a frenar al otro, uno puede servir como contrapeso del otro. No se van a hacer políticas del Partido Socialista, no se van a hacer políticas de Agenda 2030, ni se van a hacer todas las políticas descabelladas que puede llegar a proponer Vox. Uno puede ser el contrapeso del otro. Es verdad que lo que dice Núñez Feijóo sobre que un gobierno de coalición puede ser desastroso si el partido que te acompaña en esta coalición es a su vez una coalición de partidos totalmente dispares. No es lo mismo tener de socio a Sumar que tener de socio a Vox. Y eso es algo que debería entender el Partido Popular. Porque si cumple su promesa de ir a una repetición electoral, si no alcanza los apoyos suficientes que no sean de Vox, y si Vox insiste en formar parte del gobierno con Núñez Feijóo, básicamente vamos a estar condenados a un ciclo eterno de bipartidismo. Cada vez vamos a ser más y más pobres. Por lo tanto, ¿cómo que Sánchez o Feijóo? Bueno, hoy ha dicho Sánchez o decencia. Entiendo que a usted, por una cuestión de vergüenza, no le guste mencionar su nombre y yo le alabo el gusto. Pero ha dicho o Sánchez o decencia, pero su parte dice o Sánchez o Feijóo. ¿Y cómo que Sánchez o Feijóo? Sí, en Bruselas da lo mismo Sánchez o Feijóo. O quien llegue en el PP o quien llegue en el Partido Socialista, porque van a seguir votando lo mismo y, por lo tanto, engañando y estafando a los españoles. Porque el Partido Popular y el Partido Socialista ahora mismo son solo pues, los dos actores distintos de una misma comedia que se repite hace mucho tiempo. Señor Feijóo, ya veo que no ha encontrado al PSOE. Bueno, yo le informo de que es porque no existe. No hay más que verlo. Y, de momento, los separatistas no le han abierto la subasta. Y por eso entiendo que usted tenga tentaciones de convertirse en el PSOE azul. Me parece legítimo, además, que usted aspire a representar a un socialismo o a una socialdemocracia que no tenga la desfachatez que hemos visto hasta ahora, hasta en la forma de robar. Me parece legítimo y bien que algunos votantes socialistas decentes tengan algún partido al que votar, pero hay que decirlo claramente. Ustedes pretenden hacer lo mismo que sus socios en Portugal, en Alemania, en Austria y en Polonia. Es decir, formar acuerdos, gobiernos con los socialistas, con políticas socialistas e incluso con políticos socialistas. Puede hacerlo, pero tiene el deber de decírselo a los españoles y no puede estafarlos. Yo, por el contrario, creo que España debe estar sin el socialismo de Sánchez y sin el socialismo azul que nos amenazan. Creo que los españoles merecen recobrar la dignidad en las instituciones, la decencia en la actividad pública, el interés nacional en todos los asuntos públicos, el sentido común en estos debates y la esperanza en el futuro, porque solo entonces podremos mirar atrás y quizá ya se nos haya pasado la indignación y nos podremos incluso reír del presidente más ridículo de la historia de España. Pero hasta entonces, a trabajar sin descanso para que sepan en toda nuestra tierra qué ha hecho esta mafia del Peugeot y que lo sepan también fuera y que no descansemos hasta que la mafia se siente en el banquillo, desde el último chorizo hasta el número 1, hasta este presidente indecente, corrupto y traidor. Señora Abascal, tengo que advertirle, como hemos repetido en diferentes juntas de portavoces, que hay que guardar el mínimo decoro de la Cámara. Por tanto, serán retirados del diario de sesiones todas aquellas palabras, insultos, imputaciones de delito que ha cometido en la tribuna parlamentaria. Un momento, por favor, porque no hay que confundir nunca la libertad de expresión con la mala educación. Es lamentable que la presidenta del Congreso de los Diputados, una presidenta que está a punto de ser imputada también, no nos olvidemos, se le nota el nerviosismo en su cara, pero es muy lamentable que la presidenta decida lo que pueda estar y lo que no dentro del diario de sesiones. Es muy lamentable que la presidenta del Congreso de los Diputados censure de la forma que está censurando a Vox. Lo bueno para los españoles es que le queda muy poco tiempo. Lo malo es que en el Partido Socialista están a esto de que digan que no la conocen de nada. No voy a alargarme mucho más porque ya ha quedado bastante largo este vídeo. En una próxima entrega vamos a analizar el discurso de Alberto Núñez Feijóo, que tampoco tiene desperdicio, como les dije al principio. Al parecer se ha puesto bien los... Queda por ver si esto va a ser, como en el resto de nuestros actores políticos, un teatro barato más de nuestra querida España. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Y como siempre, nos vemos en el siguiente escándalo.